Hola, buenas tardes grupo, buenas tardes. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, bueno, mi nombre es Leandro, soy Leandro Barrios. Muchos de los que están en el curso los conozco, de otras capacitaciones, otros no. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí en esta capacitación de arritmias mortales. Tenemos por delante varios encuentros donde vamos a hablar de arritmias, y la idea es que terminado el objetivo de este curso es que terminado la capacitación, todos estén en condiciones de detectar las arritmias mortales sin dificultad y sin dudas, y generar las acciones inmediatas en los casos que sea necesario. La interpretación de las arritmias está muy ligado, obviamente, al electrocardiograma. Entonces, yo creo que lo primero que le voy a aclarar que no es un curso de electrocardiografía, porque los cursos de electrocardiografía empiezan de otra manera. Nosotros vamos a hablar de arritmias mortales. Y dentro de ese contexto, nos restringimos a esa temática. Si bien yo creo que si una persona, aunque tenga pocas bases de electrocardiografía, aunque tenga pocas bases, creo que puede tomar las herramientas para la interpretación de las arritmias mortales, porque es más fácil, yo creo que es más fácil la interpretación de las arritmias que aprender electrocardiografía en un curso completo, ¿no? Porque electrocardiografía, cuando hablo de electrocardiografía, hablo de alteraciones que tienen que ver con el infarto, alteraciones que tienen que ver con bloqueos de rama, con sobrecarga, con hipertrofia, o sea, la electrocardiografía es muy amplia, con alteraciones electrolíticas. La electrocardiografía es muy amplia, y nosotros de esa gran torta solamente estamos tomando una porcioncita, que son las arritmias mortales. ¿Y por qué tomamos esta porción? Porque en realidad hay muchas de las alteraciones, muchísimas de las alteraciones electrocardiográficas, que no tienen una repercusión inmediata en la mortalidad ni morbilidad de las personas. Las arritmias, más las que vamos a ver en este curso, tienen la posibilidad de producir la muerte en forma inmediata si no son tratadas en forma oportuna. Supongo que todas las personas que están dentro del curso son enfermeros o licenciados, enfermeros, especialistas, residentes de enfermería de distintas áreas, auxiliares o cercanos al intensivismo. Y ustedes saben que hay de Vox Populi se dice que las patologías cardíacas son una bomba de tiempo, ¿no? Y son una bomba de tiempo pura y exclusivamente por las arritmias. Una persona puede estar, así como estamos acá, hablando y atenta, y de un momento a otro se produce la descompensación a través de la alteración del ritmo, y en escasos minutos la persona pierde la conciencia, deja de generar el corazón, deja de generar el volumen minuto necesario para mantener la conciencia, para mantener las funciones vitales, y la persona se muere. Y es el personal de enfermería justamente el que está ahí a los pies del paciente, a la cabecera del paciente, las 24 horas, en una terapia intensiva, en una terapia intermedia, en una recuperación cardiovascular, en una unidad coronaria, que son las áreas donde tengo la posibilidad de tener un monitor de cabecera. Es el personal de enfermería quien está 24 horas, el recurso humano que el sistema de salud ha designado para que esté 24 horas a la expectativa de lo que sucede, no solamente con la arritmia, sino con un montón de otras situaciones del paciente. Trabajé muchos años en el área de cuidados intensivos, de recuperación cardiovascular y unidad coronaria y terapia intermedia.
Y creo que un enfermero no puede comenzar a trabajar en terapia si no sabe los ritmos, estos ritmos que vamos a ver, los ritmos mortales. Tengo anécdotas, tengo experiencias muy buenas donde el enfermero pudo detectar la arritmia y generar toda una secuencia de intervenciones y el paciente evoluciona favorablemente. Y tengo de las otras experiencias donde el enfermero estaba en terapia intensiva, sin importar el tiempo, en este caso hacía muchos años que estaba en terapia intensiva, le sucedía en los monitores, un monitor una arritmia mortal y la persona no se dio cuenta. Y el próximo enfermero que vino tampoco se dio cuenta, con un desenlace fatal para el paciente. A partir de ahí empezamos a generar este curso de arritmias mortales en forma casi anual, en distintos lugares, en instituciones. La modalidad del curso va a ser la siguiente. Ustedes han generado un grupo WhatsApp donde van a recibir un usuario y una clave. Con ese usuario y esa clave, ustedes ingresan al campus nuestro, donde van a tener todos los apuntes, el PowerPoint, los apuntes que se van a ir generando, van a estar ahí. La grabación de la clase, todas las clases quedan grabadas en ese sitio. Es decir, ustedes, si por alguna razón durante la clase no pueden, o sea, tienen que salir, o no pueden escuchar toda la clase, o inclusive no pueden presenciar la clase, la van a encontrar grabada. También van a ver ahí los links para bajar los 2 programas que dentro del curso se ofrecen. Un programa que tiene que ver, que corre en computadoras, en PC, en notebook, y un programa que corre en celulares Android, solamente Android. No funciona porque los códigos para otros celulares, otros sistemas operativos, son muy restringidos. En cambio Android es abierto. Así que ahí tenemos los 2 programas. En esa plataforma ustedes van a entrar, van a encontrar un link, van a cliquear en ese link y les va a permitir bajar la dirección del Play Store para bajar el programa para el celular y la dirección de internet para bajar el programa que se puede instalar en una computadora. Yo creo que una de las maneras de aprender es esta, ¿no? Viéndolo reiteradas veces en un monitor, como en el celular o en una pantalla de computadora, como sucede a la cabeza del paciente. Van a ver la arritmia como sucede a la cabeza del paciente. Y esto genera el primer aprendizaje de las arritmias, que es morfológico. Todos comenzamos a aprender las arritmias desde la morfología, desde la forma. Y posteriormente le vamos agregando algunos tips para poder hacerlo, llevarlo a conceptos teóricos, para poder fundamentar, decir, esto es una taquicardia ventricular, la estoy viendo porque morfológicamente es como poder identificar un perro, porque tiene 4 patas, tiene hocico, ladra, tiene cola que la mueve y orejas. Eso es morfológico. Pero hay otras cosas más específicas que tienen que ver justamente con la raza de los perros. Entonces esto es lo que nos permite los programas que van a ver, estos 2 programas, y toda la bibliografía que vamos a entregar. Es partir de lo morfológico, después de verlo, me voy a familiarizarme con ese trazado, con esa forma y el nombre. Entonces, si sé que es un trazado regular, grueso, que lo veo ahí, con QRS digo, esta es una taquicardia ventricular, y es morfológico. Y después vamos a aprender aquellos aspectos que tienen que ver con estos tips que me van a permitir la fundamentación. Es una taquicardia ventricular por esto, porque la frecuencia está entre esto y esto, porque el RR, porque los complejos, porque la onda P, la disociación, etcétera. Y eso me permite a mí poder identificarlo. Yo tengo muy buena experiencia en el trabajo de las arritmias con estos programas y el aprendizaje de las arritmias mortales. Muy buena experiencia. En general, en un mes y medio,
todas las personas aprenden las arritmias mortales y en 3-4 segundos la pueden mirar e identificar. Obviamente que siempre se requiere el compromiso del otro lado, ¿no? Ustedes saben que el grupo con el que estoy trabajando, trabajamos no solamente en este tipo de eventos, sino también este tipo de capacitaciones, sino también en la especialización de enfermería en cuidados críticos del adulto y del anciano de la Universidad de Salud. La Universidad de Salud tiene una especialización aprobada por el Ministerio de Salud, aprobada por la CONEAO, y ahí es de donde sale este puntapié inicial de las arritmias, el programa y todo lo que vamos a ver. Bien, si hay alguna pregunta, les decía, en esa plataforma van a tener el usuario, la clave que se las vamos a ir dando, van a poder ingresar y van a tener fecha por fecha las clases. Por ejemplo, hoy, 9 de agosto, van a tener la fecha, clase de 9 de agosto, abajo van a tener no en forma inmediata, ¿no? Pero dentro de un par de días van a estar la clase grabada, van a estar el PowerPoint en Flash, en PDF, porque en PowerPoint es muy pesado y no lo sube, en PDF, y los links de los programas para que puedan bajar. El programa, esto es importante, el programa del teléfono lo van a poder bajar una sola vuelta. Es decir, ustedes lo bajan, ¿sí? y después no les va a permitir bajarlo 2 veces. Por lo tanto, asegúrense de tener memoria dentro del celular, no ocupa nada, de tener memoria, de bajarlo bien y demás. Después lo borran, una vez que lo aprenden lo borran, pero para que se aseguren de que el programa funcione y se instale bien. También ahí va a haber algunos ejercicios en esa plataforma virtual, va a haber unos ejercicios, va a haber preguntas, ejercicios y demás. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, es el momento, puede preguntar. Si tiene alguna duda de la cursada, de la forma. Ya veo que muchos, y está muy bien, pusieron el presente aquí en el chat. Es necesario generar el presente en el chat para poder completar las planillas y obtener el certificación del 70% de presentismo del curso. Nosotros vamos a dar a ver, acá hay una... Bien, presente, bien. Vamos a comenzar, obviamente, para poder identificar lo que es anormal, vamos a partir de lo que es normal. Vamos a partir de un ritmo normal. Y acá quiero hacer una gran diferenciación. Buenas tardes los que me saludan, buenas tardes por chat. Acá quiero hacer una gran diferenciación. Un aspecto del electrocardiograma, si pongo el título de electrocardiograma, un aspecto es la arritmia, que es algo eléctrico y muy específico de la alteración, y otros aspectos que tienen que ver con un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal tiene que tener un ritmo normal, que es lo que vamos a ver nosotros, los ritmos normal o anormal, y otros aspectos. Nosotros no vamos a hablar del eje del QRS, no vamos a hablar del eje del QRS, no vamos a hablar del ancho del QRS. Es decir, un electrocardiograma normal dice que el QRS está entre un rango de milímetros de milivolt, de milisegundos, entre un rango de milisegundos. Entonces dice, un QRS está entre 60 y 100 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Eso es un electrocardiograma normal. El ST, el punto J del electrocardiograma, está a la misma altura del PR. Eso es un electrocardiograma normal. Ahora, cuando hablo de ritmo, es una de las características del electrocardiograma. El ritmo es una de las características del electrocardiograma. Por lo general hay 9-10 puntos que yo analizo de un electrocardiograma para decir que es normal. Hay 10 puntos que yo voy a analizar.
la frecuencia, ese punto, el ritmo, que es esto que vamos a ver nosotros, la presencia de la onda P, el tamaño de la onda P, el PR, el QRS, el eje, el ancho, o sea, todo esto que digo, termina conformando un electrocardiograma normal. Dentro de ese electrocardiograma normal, una de las características es el ritmo. Nosotros no vamos, insisto, no vemos todo un electrocardiograma normal, solamente porque tampoco en lo que yo decía, con este objetivo de poder identificar lo que está sucediendo en la cabecera del paciente y poder actuar en relación a esto, tampoco es necesario en ese aspecto, ¿no? Si yo trabajo en un consultorio, en un servicio de cardiología, probablemente deba saber mucho más. Pero para trabajar en una terapia intensiva, estar ahí con un paciente atendiendo 24 horas del día que garantiza enfermería, es muy útil en la cabecera del monitor de cabecera poder detectar la alteración del ritmo. Obviamente todo lo demás también es útil, es otro tipo de curso, son cursos en general por lo menos de 4 meses, 8 meses, para aprender a hacer la lectura del electrocardiograma, todo el electrocardiograma. Bien, vamos a partir de lo que consideramos el ritmo normal, para lo cual, permítanme un segundito que voy a compartir la pantalla, y voy a tener aquí, la formación. Lo primero que voy a repasar es la formación de las ondas. Formación de las ondas. Otro aspecto a considerar que también a veces confunde bastante es que voy a cerrar un segundito acá y decía que otro aspecto a considerar que también confunde a veces es que el corazón, yo puedo mirar al corazón desde 3 puntos, o estudiarlo desde 3 puntos de vista. Uno de los que estamos viendo es la actividad eléctrica. Nosotros vamos a mirar al corazón desde lo eléctrico, desde la actividad eléctrica. Pero también puedo estudiar el corazón desde su comportamiento como bomba. Su contracción, su relajación, su eyección, ¿sí? Su comportamiento como bomba, como visto desde lo mecánico, cómo se contrae, cómo se relaja de lo mecánico, visto de la parte muscular del corazón. Y también puedo ver al corazón desde el movimiento de los fluidos, qué cantidad de sangre eyecta en cada contracción, con cuánta cantidad de sangre se llena el corazón. Entonces, a veces, fíjate si, a veces confunde un poco, principalmente cuando uno inicia en el estudio de las arritmias, porque nosotros lo que estamos viendo es solamente eléctrico. Es decir, el evento eléctrico que estamos viendo, por ahí no se relaciona con tarde o temprano todo es el mismo evento, ¿no? Lo que estoy viendo, la contracción y la eyección es lo mismo, pero cuando lo estudio solamente desde el punto de vista eléctrico, que es lo que vamos a ver nosotros, por ahí el paciente que tiene un infarto agudo, evolucionado, y que queda con insuficiencia cardíaca, queda con un grado de insuficiencia cardíaca por un infarto agudo, por un infarto evolucionado, digo, y queda con insuficiencia cardíaca, el estudio tiene que ver desde lo mecánico, desde la eyección o de otro punto de vista. Por ahí lo eléctrico no sería lo más indicado mirar a ese paciente. Entonces, habiendo dicho esto, vuelvo a compartir la pantalla. Bien, decía, nosotros nos vamos a restringir al estudio de las arritmias que tienen que ver con el comportamiento eléctrico del corazón. Y para ver el comportamiento eléctrico del corazón, voy a partir de lo básico, que es el sistema éxito-conductor. El sistema éxito-conductor está formado por células especializadas. Si nosotros veríamos este colorcito de fondo rosado
que está de fondo, es toda la estructura del corazón. Pueden ser células musculares, células de otro tipo, en el cual se encuentran inmersas estas células especializadas, que sería lo que está en rojo. Células especializadas muy diferentes a las células musculares. Estas células especializadas se caracterizan en la formación de un estímulo eléctrico y la conducción de un estímulo eléctrico. Este sistema especializado, que es el sistema excitoconductor, está especializado en formar un estímulo, en el caso en el nodo sinusal, y conducir ese estímulo al resto del sistema de conducción. Por lo general, hay un grupo en la aurícula derecha. Si recordamos, tenemos aquí aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Nosotros podríamos dividir así. Vamos a cambiar de color. Podríamos dividir así, diciendo aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo y ventrículo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la aurícula derecha un grupo de células que es el nodo sinusal que tiene la posibilidad de generar el estímulo en forma automática. Si existiera posibilidad, en la ciencia ficción podemos hablar, ¿no?, de sacar este grupo de células, de sacarlas y tenerlas en la mano, veríamos que en forma automática genera un estímulo eléctrico, que es a partir del cual este estímulo eléctrico se conduce, como si fueran cables, se conducen por toda la aurícula, llegan al nodo auriculoventricular, que está en la unión entre las aurículas y los ventrículos, luego pasa por el haz de His y se dirige hacia la rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His, y finalmente termina en una fibra que se denomina fibra de Purkinje. Un estímulo comienza en el nodo sinusal y termina en las fibras de Purkinje. Y nuevamente comienza en el nodo sinusal y termina en la fibra de Purkinje. Esta actividad tiene algunas características, ¿no?, que es regular, que el trazado que va a formar, que es este que estoy viendo aquí, este trazado, como cada estímulo nace aquí, se conduce, lo eléctrico, no estoy viendo, se conduce siempre de la misma manera. Esto hace que la progresión de esto que veo aquí, la progresión de esta primera parte, de la onda P, después el QRS y la onda T, cuando vuelve a aparecer de la misma manera. Esto hace que un latido con el otro latido, con el otro latido, con el otro latido, con el otro latido, así, sean todos iguales. Entonces aquí empezamos a hablar del ritmo normal. El ritmo normal tiene esta característica, que tiene esto que vimos aquí. Tiene una primera onda que aparece, que es esta, la onda P. Después continúa el QRS, que es este que dibujamos aquí, y después comienza la repolarización ventricular con la onda T. Esta característica de la presencia de la onda P, el QRS y la onda T, siempre hablamos, otra de las cuestiones que de aclarar, que siempre nosotros hablamos, o cada vez que voy a hablar de la derivación, en la derivación de 2. Derivación de 2. Todo lo que vamos a ver, el análisis de cada una de las arritmias que vamos a ver, siempre está pensado el programa en y en el que van a tener el teléfono, visto de la derivación de 2.
La derivación de 2 es una derivación que, por lo habitual, se encuentra aquí. Por lo habitual decía, pero se encuentra aquí. El electrodo se encuentra aquí. Y desde aquí ve cómo se acerca el estímulo de las aurículas y cómo se acerca el estímulo del ventrículo. Esta progresión que hacíamos recién del estímulo, esto, se acerca aquí y desde aquí hacia acá hace que tenga este trazado. Hay otras derivaciones, 2, de 3, ABF, o sea, hay otras derivaciones que van a estar en distintos lugares del corazón y que ven este complejo, esta forma puede cambiar. Si la derivación este electrodo está en distintos lugares, la morfología va a cambiar. Nosotros solamente vamos a ver una derivación, que es la derivación de 2. Todo lo que vamos a ir viendo vamos a hablar a través de la derivación de 2. Bien. Bien. Vamos a tratar de definir el ritmo normal. Para poder hablar de las arritmias, vamos a definir el ritmo normal. Entonces el ritmo normal es a qué ritmo. Si lo defino conceptualmente, ese ritmo que nace en el nodo sinusal se transmite por los haces internodales al nodo auriculoventricular, siguiendo la vía de conducción normal, despolariza ambos ventrículos, y posteriormente se produce la repolarización de los mismos. Esto sería lo conceptual. Si voy al electrocardiograma, el ritmo normal va a tener, como bien está acá, va a tener onda P presente, positiva porque es la derivación de 2, positiva, siempre seguida de complejo QRS, es decir, que va a estar conducida, y esto se repite en forma regular en una misma derivación, en esta derivación, son todas las ondas P iguales, son todos los complejos QRS iguales, son todas las distancias PR iguales, y esto me genera un ritmo normal, visto desde lo eléctrico, ¿no? Visto desde el punto de vista eléctrico. Porque estoy hablando de ritmo, porque puede ser que el QRS sea ancho, puede ser que tenga supradesnivel del ST, que el ST esté aumentado, lo cual no quitaría que fuera un ritmo normal. Diría, el ritmo es normal, es sinusal normal, aunque el electrocardiograma tenga alteraciones, supradesnivel del ST, por ejemplo. El ritmo sigue siendo normal, sigue siendo un ritmo sinusal, aunque tenga otras alteraciones. Dijimos ya que nosotros miramos solamente ritmo, no miramos las otras 9 posibilidades de análisis. Muy bien. Entonces, cuando defino el ritmo normal, digo, el ritmo normal tiene la presencia de la onda P. La onda P, en todo el trazado, en esta misma derivación, que es una de 2, la onda P va a estar presente, conducida, todas iguales. Que es verdad, este mismo está acá abajo. Si miro estas ondas P que están acá, si miro esa onda P, con esa onda P, con esa onda P, las voy analizando, son todas ondas P iguales, todas están conducidas, o sea que todas tienen QRS, y ahí empiezo a ver otras características, que hablamos aquí del método de lectura que se propone. Hay un método de lectura para poder analizar las arritmias que incluye 5 pasos. La frecuencia, el intervalo RR, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS. Analizando estos 5 pasos, yo puedo
identificar cualquiera de las arritmias que se presentan. Es decir, obviamente que lo primero dije que los morfológicos. Si yo veo este trazado en el monitor, veo este trazado, morfológicamente, por la forma que tiene, digo es normal. Es un ritmo normal, es un ritmo normal. Ahora, si quiero incursionar más profundamente, voy a aplicar el método. Digo, bueno, ¿qué frecuencia tiene? ¿Qué intervalo de RR tiene? ¿Qué onda P? ¿Cómo es la onda P? O sea, voy a analizarlo más profundamente. Esto es aplicar el método. El método que proponemos consta de 5 pasos. Son 5 pasos que por lo habitual llevan 5 segundos, o menos. En personas entrenadas, menos todavía. El paso número 1 voy a ver la frecuencia. En el paso número 2 voy a ver el intervalo RR. En el paso número 3 voy a ver la onda P. En el paso número 4 voy a ver el PR. Y en el paso número 5 el complejo QRS. Para aplicar estos pasos, yo tengo que obligatoriamente tener como conocimiento previo esto. Tengo que saber cuál es la onda P, cuál es el complejo QRS, cuál es el PR, cuál es la distancia RR. Aquí tengo el complejo, un complejo de una derivación de 2 normal, donde tengo la onda P, el QRS, el punto J, el ST. Entonces, esto debo saberlo. Esto, o sea, es como requisito para poder después interpretar las arritmias. Debo saber esto. Lo complejo de esto es que si la derivación cambia la morfología. Por eso es muy importante que cuando como enfermero vaya a analizar el ritmo de un paciente que está con un monitoreo de la cabecera, no un electrocardiograma de superficie, no era un electrocardiograma impreso, coloque la derivación que voy a colocar en el monitor es de 2, la derivación de 2. Y tiene que ser una derivación real, para lo cual tengo que respetar el código de colores que traen los cables pacientes. Los cables pacientes tienen ahí impreso un código de colores. Dice, el electrodo verde va en tal lugar, el rojo va en tal lugar, el negro o el color que tenga, ¿no? Va en tal lugar del tórax. Si yo lo coloco según el código de colores, cuando coloco de 2 en el monitor, voy a hacer una derivación de 2 real. En general, la de 2 tiene esta morfología. Bien. Vamos a recapitular. Vamos a recapitular un poquito. De las posibilidades que tengo de estudiar al corazón, que en general por lo menos tengo 3 posibilidades. Ver lo mecánico, cómo se contrae y se relaja, como bomba, ¿no? Es una posibilidad. Tengo la contracción y la relajación. La otra posibilidad tiene que ver con la hemodinamia, con la sístole y la diástole, la eyección y cómo se llena y los volúmenes. Es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad es estudiar al corazón desde el punto de vista eléctrico. Nosotros vamos a restringirnos a estudiar al corazón desde el punto de vista eléctrico. Este registro es el electrocardiograma. Obviamente todo esto es simultáneo. Si yo digo sístole, digo contracción y digo despolarización, visto desde lo mecánico, lo hemodinámico y lo eléctrico, lo usamos inclusive como sinónimo porque es lo mismo. Es el acortamiento, es el estímulo eléctrico que hace que se acorte el músculo del miocardio. Si bien el evento es simultáneo, casi simultáneo, comienza, como cualquier contracción muscular, comienza con el estímulo eléctrico. Entonces ese registro
del estímulo eléctrico es lo que nosotros llamamos electrocardiograma. Ahora, cuando yo analizo el electrocardiograma, tiene por lo menos 10 pasos o más. Tiene pasos. Dentro de esos pasos, uno de los pasos es el ritmo. El ritmo. Y el ritmo me va a dar la posibilidad de decir, ¿es un ritmo normal o es una arritmia? Los otros pasos nosotros los vamos a obviar, no los vamos a ver porque requiere mayor tiempo para estudiarlo. Es decir, que dentro de lo eléctrico solamente vamos a ver las arritmias. Y dentro de estas arritmias vamos a restringir el universo a aquellas arritmias que producen la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque si el enfermero no se da cuenta, en escasos minutos, 3, 4 minutos, la persona va a quedar con una secuela muy grave o inclusive puede morir. Entonces, el enfermero de terapia intensiva de unidad coronaria de áreas críticas debería ser experto en las arritmias mortales. Porque si yo no me doy cuenta que ha pasado de los dos grupos, aquellos que se dieron cuenta y que hicieron lo que tenían que hacer y por lo tanto evitaron la secuela grave, evitaron la muerte del paciente porque actuaron con conocimiento y hicieron lo esperable. Muchos enfermeros, muchos. Y también están de los otros, los que dudaron, los que preguntaron, los que llamaron, se pusieron a hacer maniobras como electrocardiograma, y eso aumenta la mortalidad. Por eso, de la 8, para que la cebolla de la de arroz, tienes que sacarla con la bien hundida, bien la cebolla. Por eso decía que dentro del estudio de lo eléctrico vamos a restringirnos el universo solamente a las arritmias mortales. Bien, para poder determinar que tiene una arritmia, tengo que partir de lo que es normal, del ritmo normal. El ritmo normal lo voy a analizar en una derivación que es la derivación de 2. Tengo que saber que por lo menos el electrocardiograma de superficie, el electrocardiograma que hacemos habitualmente, tiene 12 derivaciones. El estándar. Puede haber más derivaciones, pero el estándar tiene 12, se pueden sumar más. Ese estándar lo uso para los otros 8 o 9 pasos. Yo me voy a restringir solamente a pasos muy sencillos, que son 4 o 5 pasos, para determinar si un ritmo es normal o no. En ese ritmo normal, digo, la característica de un ritmo normal es cuando tiene onda P, visto no conceptualmente desde el electrocardiograma, visto desde el electrocardiograma. Este ritmo tiene en la derivación de 2, o en una misma derivación, en este caso la derivación de 2, tiene onda P, esta onda P es positiva, en todo el trazado, en esta derivación de 2, en toda esta derivación de 2, esa onda P siempre es igual. En este trazado que estoy viendo en el monitor de cabecera, esa onda P es positiva, es igual, y siempre está seguida de QRS, es decir, que está conducido. Y es la presentación, porque hasta ahí podría presentarse y sin embargo ser irregular. La presentación de esa onda P tiene ciclos regulares, lo que da distancia entre cada complejo es regular, la distancia que decíamos recién, RR. Ese es un ritmo normal. A ese ritmo le voy a aplicar un método de 5 pasos, para hacerlo más exacto. Le voy a aplicar un método de 5 pasos. El método de 5 pasos consta dice, voy a aplicar un método de 5 pasos. El primer paso es la frecuencia, el segundo paso es el intervalo RR, el tercer paso la onda P, el cuarto paso el PR y el quinto complejo QRS. Vamos a aplicar este método al ritmo normal. La frecuencia dice en general un ritmo normal, de lo que consideremos normal, va a estar entre 60 y 100.
latidos por minuto. Entre 60 y 100 decimos que en el adulto, hablamos siempre, es normal. Mayor a 100 decimos que tenemos taquicardia y menor a 60 bradicardia. Si bien la taquicardia muchas veces puede ser sinusal, es una categoría a la cual ya tengo que observar y analizar, y la bradicardia de las dos maneras. Pero no son, salvo extremos, que los vamos a ver, no son mortales. La bradicardia de por sí es 55 latidos de por sí, no es mortal, y una taquicardia de 110, 120 tampoco es mortal. Pero vamos a ver que mientras más se alejan del rango de normalidad, si hablamos de 170, 180 en adelante, ya sí puede causar descompensación del volumen minuto, por lo tanto puede llegar a ser mortal. Y del otro lado, cuando hablamos de frecuencia, en la gran mayoría menores a 45, produce un deterioro grave del volumen minuto y puede llegar a ser mortal. Es decir, este paso número 1 de la frecuencia, este paso por lo menos me va a dividir el escenario en esto. Vimos en frecuencias normales, taquicardias y bradicardias. El segundo paso es el intervalo RR, la distancia que hay entre cada R. Vamos a ver aquí. Aquí vemos acá abajo, esta es una R, y cuando veo el RR veo acá, pintado de azul, aquí veo como pintado de azul, como la distancia entre esta R y esta R son todos iguales. Una de las características de los ritmos normales, este es del ritmo normal que estamos viendo arriba. Arriba vemos el trazado como se vería la cabeza del paciente y la impresión si la tuviéramos. Bien, la distancia RR es regular, así como se observa en este. Si yo trazo una línea y veo entre esta R y esta R y esta R, son siempre similares, son iguales. Entonces acá tengo dos características ya. El de la frecuencia, entre 60 y 100, y los RR regulares. La onda P, dijimos que la onda P va a estar presente, siempre va a estar presente, positiva, conducida con QRS, iguales en una misma derivación. Aquí lo veo perfectamente, ¿no? En este trazado veo la onda P presente, aquí presente, iguales en una misma derivación y conducida siempre. No tengo ninguna onda P suelta, no tengo ninguna onda P que no sea igual entre todas. Si aquí tuviera una onda P, por ejemplo, ¿no? Aquí abajo veo onda P redondeada y acá veo una onda P diferente. Entonces ya este trazado, acá veo otra vez una onda P diferente. Este trazado ya no cumple con los requisitos de un ritmo normal. Tiene algún tipo de arritmia, porque dijimos, el ritmo normal tiene onda P presente, todas iguales y todas conducidas. Acá tengo una onda P conducida, otra onda P conducida, ¿están todas conducidas? Sí. ¿Todos los QRS son iguales? Sí. Ahora, esta onda P es diferente a la onda P de base. Por lo tanto, este no es un ritmo normal. Aquí sí tenemos un ritmo normal. A ver si puedo hacer esto. Y aquí sí tengo un ritmo normal, aquí, porque todas las ondas, analizando este tercer punto, ¿no? Dijimos, en este método que estamos proponiendo, frecuencia, intervalo RR, onda P, el análisis de la onda P, que está demarcado en el trazado se ve en verde y demarcado en líneas punteadas azules, son todas iguales, conducidas, presentes, están todas presentes. Después voy a continuar viendo el intervalo PR, que es el que a veces cuesta más analizar, ¿no? Porque como nosotros proponemos a la cabecera del paciente, cuando yo digo arritmias mortales, ¿sí? Interpretación de las arritmias mortales a la cabecera del paciente. Es decir, que voy a contar solamente con esto de arriba. No cuento con la parte impresa. Esta es la parte impresa. A la cabecera del paciente voy a tomar esto. A veces, el intervalo PR, que es este que también está en verde y demarcado entre líneas rojas,
entre líneas azules, digo. Vamos a verlo aquí. Ahí está el intervalo PR, en el trazado, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda Q, la onda R, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda R, este intervalo PR es el que voy a medir. Y debe ser siempre constante. Este PR, para considerar que no tiene arritmia, debe ser constante. ¿Cómo se observa aquí? Aquí veo que el PR siempre es constante. Tú lo miro, siempre es igual. Si voy midiendo, siempre es igual. Ahí está, demarcado. Si lo mido específicamente, le pongo la lupa y mido, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, casi 5, 200 milisegundos, 200 milisegundos, 0,20 segundos, 200 milisegundos, vería que todos miden lo mismo. Entonces, la cuarta premisa del método es analizar el intervalo PR. Y el PR, por ejemplo, vamos a ir aquí. Si miro aquí abajo, en el dinámico, como se observa la cabecera del paciente, también puedo darme cuenta que aquí el PR se va alargando y una P no es conducida. Es decir, si yo lo veo en este, miro el PR, 1, 2, 3, 4, 5, miro el PR acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miro el PR acá, es 5, 6, 7, casi 8, y después tengo una onda P suelta, no conducida. Esto claramente es una arritmia. No es una arritmia mortal, pero es una arritmia. Difiere de lo que decíamos ritmo normal, esto, del ritmo normal. El ritmo normal decíamos. Entonces decíamos, el ritmo normal tiene onda P, todas iguales, todas conducidas, en una misma derivación siempre, con el intervalo RR, con la onda P, con el PR. El PR aquí lo veo, y son todos iguales. Esto me dice que no tiene arritmia. Ahora, vamos a poner el contrapuesto. Aquel en el que sí. Aquí veo, vamos a suponer, ¿no? Veo, la frecuencia es normal, 60. El intervalo RR, si mido, acá va bien, pero entre este y este ya no. Entre este y este, acá, entre este trazado y este ya no. El RR está prolongado. La onda P está presente. ¿Son todas iguales? Esta, son todas iguales, inclusive esta. Son todas iguales. El intervalo PR, ahora, son todas iguales, pero no son todas conducidas. Esta no está conducida. Esta no le sigue el QRS. Esta onda P está bloqueada, porque no le sigue el QRS. Y en cuanto al PR, si mido, este PR, acá es más largo, acá es más largo, una onda P no se conduce y empieza nuevamente. Cortito, más largo, una P no se conduce. Aquí tiene una arritmia. O sea, esto difiere en el análisis de esto. Bien. Y el último de los pasos que voy a analizar es el complejo QRS. El complejo QRS, obviamente, el complejo QRS está precedido de onda P. En una misma derivación son todos iguales. Si los miro, son todos iguales. Todos están precedidos de onda P, iguales. Todos son angostos. Vamos a tomar esta característica, angostos. Porque voy a tener, por ejemplo, aquí, tengo QRS anchos. Entonces, ya divido el mundo, los QRS los voy a dividir en angostos y anchos.
QRS angostos y QRS anchos. El normal, el ritmo normal, tiene QRS angostos. Todos iguales, todos precedidos de onda P, y angostos. Bien. Entonces, el método, volvemos al método. Voy a analizar la frecuencia, voy a analizar el intervalo PR, el intervalo RR, perdón, frecuencia, intervalo RR, la onda P, el intervalo PR y el complejo QRS. Estos 5 pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5, llevarían 5 segundos en una persona entrenada, y en una persona muy entrenada lleva 3 segundos. En 3 segundos yo miro el monitor de cabecera y en 3 segundos hago este análisis de 5 pasos. Lo cual, vuelvo al mismo concepto, lo cual siempre hace esto, siempre, voy a tener inicialmente, siempre voy a tener una hipótesis de arritmias que es morfológico. Voy a ver la morfología, la forma, y decir, esto es una fibrilación ventricular. Inmediatamente analizo así, rápidamente en mi cabeza, porque la frecuencia es 0, porque los RR no existe el RR, no tengo onda P, el PR no está y el QRS no existe. Una fibrilación ventricular. Me tendría que asegurar algunos pasos de los electrodos y demás, pero siempre va a ser el análisis siempre va a ser así. Digo, mira, tengo este trazado, es rápido, morfológicamente, por morfología parece una taquicardia supraventricular, QRS angosto. Digo, frecuencia 170, intervalo RR regular, onda P no la veo presente, intervalo PR, si no está la onda P no está el PR, complejo QRS angosto, todo esto me lleva a pensar en una taquicardia supraventricular. Entonces, el método de los 5 pasos me va a permitir fundamentar algo que empieza siendo morfológico, me permite fundamentar. Por ejemplo, ¿no? Aquí veo, en este trazado, veo que acá el 1, 2, 3, la cuarta P se bloquea, y se vuelve la quinta, sexta, y la 8 se bloquea, porque están sueltas, no siguen QRS. Y acá también veo una onda P bloqueada y onda P bloqueada. Y la verdad que ya lo morfológico no me sirve tanto, porque en realidad son muy similares este con este. Tengo P bloqueada. ¿Todas las P son iguales? Sí. ¿Los complejos son todos angostos? Sí. ¿Los RR entre la P bloqueada y el anterior se distancia? Sí. Acá pasa lo mismo. Todas las P son iguales. Los RR se distancian. O sea, es lo mismo. Sin embargo, uno de estos trazados, este es el MOVIS 2, el bloqueo de segundo grado tipo 2, este bloqueo requiere colocación de marcapaso transitorio, requiere de observación directa. Esto es muy grave, mucho más grave que este. Este en general, que el fenómeno de Wenckebach, requiere observación. Este requiere intervención directa porque puede ser muy grave para el paciente. Y acá la única manera de darme cuenta cuál es uno, porque son muy similares, es aplicando el método de los 5 pasos. Y de esto que veo aquí, a este, es muy similar en realidad. Si yo miro este, que es el ritmo normal, ¿sí? Ritmo normal, y veo este, si la persona no está atenta, esto se le pasa por alto. La P bloqueada se pasa por alto. Vos ves la frecuencia, 60, 70, 80 por minuto. Lo ves rápidamente y decía, empezá a mirar, es normal, porque ves, o sea, más así, ¿sí? En este caso. Y sin embargo, no es normal, porque el paciente tiene un MOVIS 2
que puede ser fatal para el paciente, para la persona. Por lo tanto, siempre es bueno, a pesar de que lo morfológico me dé mucha seguridad, siempre es bueno aplicar este método de los 5 pasos. Es un método rápido, es un método de enfermería, es un método que nos va a dar mayor seguridad, mayor precisión en el análisis de las arritmias. Bien, vamos a pasar a hablar ya más específicamente de este bloque. Vamos a rescatar los 5 pasos, que cuando yo los aprendí, que no es ahora, esto viene desde Estados Unidos hacia acá, y de hace por lo menos, no sé, muchos años, 40 años atrás, por lo menos. Es decir, que no es algo que nosotros hayamos inventado. Es un método que se utiliza para el personal de enfermería, para que pueda detectar las arritmias mortales. Se dieron cuenta en Estados Unidos que la mortalidad era altísima, la mortalidad del infarto principalmente era altísima, todos morían por arritmias, tenían toda la infraestructura, tenían el desfibrilador, tenían los monitores, todo. Y lo que sucedía era que la primera persona que llegaba no podía interpretar estas arritmias y decir, esta es una arritmia mortal. Entonces se empezó a aplicar este método. Muy bueno, un método muy bueno que permite diferenciar rápidamente aquellos ritmos que van a causar la muerte de aquellos ritmos que necesitan observación, de aquellos ritmos que terminan necesitando intervención. Y aquí entramos en otra categoría, empezamos a incursionar un poco más. Inicialmente todos los ritmos yo los puedo dividir en 3 categorías. Los ritmos los puedo dividir en 3 categorías. Que son los ritmos que no ponen en riesgo la vida del paciente, se denominan ritmos menores, no ponen en riesgo la vida del paciente para nada. El paciente puede convivir con esa alteración, con esa arritmia, con ese ritmo, puede convivir sin tener manifestación clínica. Bloqueo de primer grado, por ejemplo. Puede vivir el resto de su vida y jamás tener un problema. Eso se denomina los ritmos menores. Son un montón, son varios, un montón. Son 4, 5, 6, 8 ritmos menores que no producen repercusión clínica, que la persona puede vivir tranquilamente y que a mí, yo siendo enfermero, me puede activar la alarma, se me activa la alarma del monitor, yo voy a la cabecera del paciente, miro, digo, es una arritmia menor, sé que no le pone en riesgo la vida de la persona, me quedo tranquilo, sigo haciendo lo que estaba haciendo, me quedo tranquilo. La categoría que sigue son las arritmias mayores, dijimos menores, las mayores. Este grupo de arritmias mayores potencialmente pone en riesgo la vida de la persona. Es decir, ya no es como el otro, que decía, bueno, son arritmias menores, me voy y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Yo no puedo, como enfermero, en una arritmia mayor, no puedo dejarlo al paciente y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tengo que hacer algunas intervenciones. En esas arritmias mayores tengo que hacer algunas intervenciones, que son intervenciones autónomas, que están dentro de las incumbencias del enfermero. Y finalmente, tengo un grupo de arritmias que se denominan las mortales. Este grupo de arritmias mortales, obviamente que no puedo seguir haciendo, voy, lo miro, se activa la alarma, voy y miro, digo, es una arritmia mortal. No puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tampoco puedo hacer intervenciones, sino que debo inmediatamente activar el sistema de emergencia. Debo llamar al resto del equipo de salud para que venga, porque esa persona en 3, 4, 5 minutos se muere. Se muere. Entonces, yo como enfermero, tengo que poder empezar a identificar estos 3 grupos de arritmias. Las menores,
que digo que es un no pasa nada, las menores un no pasa nada, sigo con lo que estaba haciendo, estaba preparando la medicación, sigo preparando la medicación, me estaba tomando unos mates, sigo tomando unos mates, sigo con lo que estaba haciendo. Las arritmias mayores, veo, se activa la alarma, voy a la cabecera del paciente, tengo una arritmia mayor. Ahí tengo que hacer intervenciones, ¿no? Tengo que hacer una secuencia de intervenciones. Digo, ¿el paciente está descompensado? No, no está descompensado. ¿Se puede descompensar? Sí, se puede descompensar. Por lo tanto, tengo que hacer intervenciones. Tengo que aplicar valoración. Ver el estado de conciencia, ver el pulso, ver la presión arterial, la saturación, hacer un electrocardiograma. Tengo que hacer una secuencia, una serie de acciones. Si una de esas acciones me da mal, corto y activo el sistema de emergencia. Si yo voy a una de esas acciones, me dice, che, está consciente, qué sé yo, un poco mareado, y voy y llego que la presión arterial es de 80 de sistólica, sé que en escasos segundos esa mayor se transforma en mortal. Corto la secuencia, activo el sistema de emergencia. Y el tercer grupo, que es la mortal, que es la esencia de este curso, la mortal, yo voy a ir, me voy a acercar, se va a activar el monitor y voy a ver que es una arritmia mortal. Y esta arritmia mortal requiere inmediatamente activar el sistema de emergencia, traer el carro de paro, llamar al resto del equipo de salud, y yo como enfermero tengo intervenciones que hacer. Intervenciones autónomas, propias de las incumbencias que nos otorgan las leyes de enfermería. Entonces, el primer grupo son arritmias menores, arritmias mayores y arritmias mortales. Yo tengo que poder identificar como enfermero de terapia intensiva, de áreas críticas, tengo que poder identificar a la cabecera del paciente qué es lo que está sucediendo, si esta arritmia es menor, mayor o mortal. Cada una de esas me hable 3 escenarios diferentes. Arritmia menor, un escenario. Arritmia mayor, un escenario. Arritmia mortal, otro escenario. Son 3 escenarios diferentes. En cada una de ellas tengo cosas diferentes para hacer como enfermero. Intervenciones diferentes para hacer como enfermero. He visto, y la verdad, cosas excepcionales, maravillosas de enfermeros que perfectamente han podido identificar en qué grupo estaba y actuar en consecuencia. También he visto de los otros, aquellos que pensaron que era una arritmia menor cuando era mayor o mortal, o pensaron que era una arritmia mayor cuando en realidad era una arritmia mortal, y se pusieron a hacer una secuencia de acciones, por ejemplo, un electrocardiograma. Las arritmias mayores no requieren el electrocardiograma de superficie, porque en escasos minutos se muere, y yo tardo por lo menos, la persona entrenada, un minuto y medio en hacer un electrocardiograma. Y ese minuto y medio le sumo mortalidad. Por lo tanto, en la gran mayoría las arritmias mortales no requieren electrocardiograma. Si yo como enfermero no lo tengo claro, muchos enfermeros, suena el monitor, se activa el monitor de cabecera, y lo primero que van con el aparatito de electro a hacer el electrocardiograma. Y esto no tiene que suceder así. Bien, vamos a compartir nuevamente. Una arritmia es una alteración, yendo al concepto más duro y escrito. Una arritmia es una alteración en la actividad eléctrica del corazón, ya sea en su automatismo y o conducción del estímulo, que se traduce en alteración de la frecuencia, ritmo o presentación de las ondas. Ese es el concepto de una arritmia, que es lo que estuvimos diciendo hasta el momento. Se van a clasificar según su frecuencia en taquiarritmias mayores a 100 y bradiarritmia menores a 60. Porque cuando la frecuencia en una persona, insisto en esto también, que es importante, ¿no? Cualquiera de las personas que está del otro lado escuchándome, que estamos participando aquí en este evento, si sube un piso por escalera, baja un piso, si tiene frío, si tiene miedo, si corre un poquito, si haga un poco de ejercicio, su frecuencia cardíaca se va a ir a 120, 130 latidos por minuto. Y es normal, pero en una persona, siempre debo considerar, en una persona internada, que está en cama, que está en reposo en cama, que tenga 150 latidos por minuto, ya no es normal. En una persona que está deambulando puede ser normal o no, pero una persona en cama claramente no es normal.
Por lo tanto, esta división sigue siendo muy buena, sigue siendo buena. Mayores a 100 y menores a 60. Taquiarritmias y bradiarritmias. En las taquiarritmias, el volumen minuto disminuye drásticamente por llenado diastólico. A mayor frecuencia, la diástole se acorta y no puede generar el llenado ventricular. 150, 160 latidos por minuto. Lo que más se acorta es la diástole. Drásticamente se acorta la diástole, y la diástole es el periodo de llenado ventricular. Por lo tanto, en ese periodo, al no llenarse bien, no puede eyectarse bien. No puede eyectar bien. Y así es como baja el volumen minuto y produce repercusión hemodinámica. La bradiarritmia pasa lo mismo. El mecanismo de compensación para mantener el volumen minuto es el llenado ventricular. Mientras más, como la bradicardia, alarga el periodo diastólico, para mantener el volumen minuto, lo que hace se llena más el corazón. En diástole se llena más el corazón. Pero esto tiene un límite en el cual el corazón, por más que esté en diástole, no se va a llenar porque no le va a entrar más sangre. Y esto sucede aproximadamente después de los 50 latidos por minuto, 45 o 50 latidos por minuto. El corazón, su distensibilidad ya alcanzó su punto límite, en el cual por más diástole que tenga, por más tiempo diastólico, no se va a llenar más. Y aquí empezamos también con signos y síntomas de bajo volumen minuto. Cualquiera de los dos, tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias, llevan a disminución, aquellas que son mayores a 100 y menores a 60, llevan a disminución del volumen minuto, que es lo que da la sintomatología, ¿no? Volumen minuto principalmente a nivel cerebral, da la sintomatología, mareo, pérdida de conciencia, y una vez que se pierde la conciencia por hipoflujo cerebral, este hipoflujo también afecta a los centros de la regulación de la respiración. Por lo tanto, al tener hipoflujo en el centro de regulación de la respiración, al haber hipoflujo, funciona mal, por lo tanto deja de respirar o respira mal. Esto disminuye el oxígeno drásticamente, las neuronas necesitan oxígeno para funcionar, y ahí al cabo de 3-4 minutos empiezan a morir, y empieza a haber una sucesión catastrófica de eventos, ¿no? Que termina con la muerte de la persona. Esta clasificación, por eso es importante, porque me va a decir, finalmente, las frecuencias altas y las frecuencias bajas son las que producen la descompensación hemodinámica. La clasificación que vimos recién, menor, mayor e inmortal, según el riesgo que produzcan. Según su origen, esta sigue siendo una muy buena clasificación que la vamos a usar y se van a usar siempre y se va a seguir usando. Aquellas arritmias que se originan en las aurículas, que se denominan supraventriculares, acá pintada más o menos de un color celeste, las ventriculares, pintadas de un color anaranjado, y en el medio nos quedan los bloqueos, es decir, aquellas arritmias que se originan en las aurículas se denominan supraventriculares, aquellas arritmias que se originan en los ventrículos se denominan ventriculares, y las que se originan en el nodo auriculoventricular se denominan bloqueos auriculoventriculares. Las arritmias que se originan en los ventrículos siempre son más graves que las que se generan en las aurículas, ya que la hemodinamia es mantenida por la contracción del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es quien mantiene la hemodinamia, mantiene la eyección y el volumen minuto, pero no trabaja solo. El ventrículo izquierdo trabaja a expensa de la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda trabaja a expensa de todo el corazón derecho. Por eso es que la falla en cualquiera de estos va a repercutir, finalmente repercute en la eyección de la sangre. Pero, a priori, cada vez que veo arritmias ventriculares, son mucho más graves que las supraventriculares, en general y a priori. Finalmente tenemos una clasificación que habla del mecanismo arritmogénico, y de la cual voy a hablar: alteración del automatismo, o sea, la generación del estímulo; alteración de la conducción, cómo se conduce el estímulo;
o alteración del automatismo y la conducción. Bien, entonces, hasta el momento me gustaría saber si hay alguna duda, algo que me quieran comentar o que quieran decir. Los mecanismos arritmogénicos, sí. Ahora vamos a ver. Los mecanismos arritmogénicos, la realidad es que el aprendizaje de las arritmias debería ser a través de los mecanismos arritmogénicos. Requiere saber de electrofisiología celular. Requiere saber de electrofisiología celular y, bueno, a veces la electrofisiología celular es compleja, es difícil. Hay que hablar de periodos refractarios absolutos, periodos refractarios relativos, la fase supernormal, por empezar, ¿no? La fase 0, 1, 2, 3, 4 del potencial de acción, el periodo umbral, el potencial de acción umbral, qué sé yo. O sea, requiere de estudiar un poco más y a veces bastante complejo hasta explicarlo. Pero la verdad es que la clasificación por el mecanismo arritmogénico sería, a ver si lo tengo aquí, así lo volvemos a poner, sería lo más conveniente de aprender, ¿no? Aquí, que sería este, ¿no? Habla de alteraciones del automatismo, cuando lo que tiene alterado es el automatismo, cuando lo que tiene alterado es la conducción, ¿sí? O cuando lo que se altera son las dos cosas, el automatismo y la conducción. Es muy interesante esta clasificación, es la menos usada, van a ver que es poco usada, porque es más compleja para explicar, no es tan práctica como la clasificación por gravedad, es muy práctica, es muy de poder aplicar inmediatamente ahí a los pies del paciente, y según su origen, su lugar de origen, también es muy práctica. Estas dos son muy, muy prácticas y muy de aplicarlo en el día a día. La práctica diaria de atención de los pacientes son las que más se aplican. Estas otras, si tengo la posibilidad de análisis, etcétera, puedo llegar a hacerlo. Requiere mayor estudio nada más. Requiere saber algunos aspectos como la electrofisiología celular, que son complejos, ¿no? Son complejos y finalmente, digo yo, ¿no? La despolarización diastólica espontánea es una de las características de los marcapasos, ¿no? Ya sea activos o subsidiarios, activos o latentes. Despolarización diastólica espontánea. Es muy interesante, pero a la hora de estar a la cabecera del paciente, hablar de despolarización diastólica espontánea además, es como estar hablando en un idioma diferente. Lo que necesito yo, cuando estoy ahí a la cabecera del paciente viendo el monitor, es determinar rápidamente si esto que le está produciendo es menor, mayor y mortal, en qué lugar de la anatomía se está produciendo, en las aurículas, en el bloqueo, en el nodo aurículo-ventricular o en los ventrículos. Y determinar rápidamente si es menor, mayor o mortal. Después, en una ronda ahí si queremos lucirnos con el ego, en una ronda entre médicos, enfermeros y demás, discutimos sobre la despolarización diastólica espontánea, los mecanismos de micro reentrada, macro reentrada. Se puede hacer, sí, es espectacular, es apasionante, es un poco, por ahí se escapa un poco de la esfera del enfermero porque no tiene tanta aplicación práctica, ¿no? Estas clasificaciones que estamos viendo sí tienen aplicación práctica inmediata. Bien. ¿Preguntas? Finalmente, yo le digo, finalmente, lo importante de esto es que hay una persona al otro lado a la cual yo le puedo salvar la vida. Tenemos que estar todos trabajando en equipo, unidos, y si somos enfermeros, con una mentalidad
muy fuerte de enfermero, dejando nuestra impronta, sabiendo, analizando, proponiendo. ¿Mm? Cuando un enfermero sabe, analiza, se comienza a trabajar la verdadera enfermería. Hoy es casi imposible porque estamos sobrecargados, más sobrecargados de tareas, de trabajo físico. Si vos tenés pacientes asignados y los tenés que medicar, y los tenés que bañar, los tenés que rotar, los tenés que higienizar, los tenés que hacer... Es tanta tarea física que no te permite aplicar lo intelectual. Pero cuando las posibilidades se van dando, donde la distribución de la carga laboral se va dando, aplicar la tarea intelectual es maravilloso porque nos permite esto, adelantarnos a pasos, hacer en esencia la verdadera función del enfermero en terapia. Para continuar con el resto para empezar a abordar las distintas arritmias, es muy importante poder partir de 3 o 4 premisas. Una de las premisas es poder identificar lo que es un ritmo normal. Entonces, nosotros vamos a reforzar este concepto del ritmo normal. Porque va a ser esto. Alguien levantó la mano. Si alguien quiere hacer una pregunta, me dice acá, que no lo puedo ver, pero que levantó la mano. Sí, profe, buenas tardes. Soy Gladys. Ya que está con esta imagen de vuelta, quería preguntarle sobre los intervalos RR y PR, que no me quedaron claros. Bien, perfecto. Muy bien. Bien. Gracias. No, está bien, está bien. Gracias a vos por preguntar, Gladys. Está perfecto. Me encanta que participe. Entonces, yo para hablar de los intervalos RR y los PP y el PR, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a partir de aquí. Esto es lo eléctrico, que yo no lo puedo ver acá porque está simulado, pero no tengo una visión de Superman para ver lo eléctrico. Pero esto sucede eléctricamente. Y esto se transforma siempre, en este caso, en una derivación de 2, se transforma en este dibujo que veo acá. Si yo paro esto y voy analizando así, paro y voy analizando, acá comienza, hay alguien que quiere entrar, comienza lo amarillo, sería la actividad eléctrica, lo amarillo. Comienza ahí y veo que llega hasta acá. Comienza ahí arriba, en el nodo sinusal, y llega hasta ahí. Y genera esta onda que estoy viendo acá, que es esta que está acá, que se denomina onda P. Esto es normal, es decir, que todos los trazados normales, cada vez que diga que es normal, esto está sucediendo, y lo voy a ver representado en esto. Después voy a ver que ese estímulo va a continuar y va a pasar, y voy a ver reflejado en este complejo, donde se le ha dado nombres en forma sin relación, ¿no? En forma arbitraria, donde esta puntita que está acá se denomina R, ya que esto que está acá es el QRS, Q, esta chiquitita, R y S. Q, R y S. Entonces, si yo pongo acá, esa es la onda Q, se puso en rojo, esa es la onda R, se puso en rojo, y esta es la onda S, que se puso en rojo. QRS. El QRS, ese que está ahí, el QRS, tiene esas características y cada vez que tenga un ritmo normal se va a presentar de esa manera. Se va a presentar todos iguales porque en lo normal esto nace aquí y termina concluyendo aquí. Y esto se va a repetir. Esto se repite una vez, se repite 2 veces, se repite. Y cuando se repite, tengo esto. Acá se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Y me da las características de un ritmo normal. Claro, yo para
debo tener cierto conocimiento del electrocardiograma, donde digo, bueno, a ver si me permite aquí. Bien. Donde digo, acá tengo una onda P, aquí tengo otra onda P, aquí tengo otra onda P, aquí tengo... Y estas son las ondas P. Todas estas que estoy marcando aquí. Para mí no hay manera de confusión, pero si yo no estoy entrenado, puedo confundir esta onda P con esto que es también redondito, un poco más grande, y es una onda T. Lo primero que tengo que saber, obviamente, es poder identificar esto que vimos recién, poder identificar esto. Lo primero que tengo que saber es poder identificar esto, que es la onda P, que es la onda Q, la onda R. Yo sugiero comenzar con derivaciones de 2, que es donde mejor se ve. La derivación de 2 es donde mejor se ve. Mejor sugerencia es. Después, porque después se puede ser más complejo. Hay derivaciones donde esto va a ir cambiando. Pero la derivación de 2 en general es fácil de analizar. Y entonces empiezo con el método. En esta derivación voy a ver la frecuencia. Intervalo RR, onda P. Vamos a la aplicación. La frecuencia en general está acá arriba. En el monitor de cabecera siempre está en alguna de las dos esquinas. Frecuencia. El paso número 2 es la distancia RR. La distancia que hay entre esta, acá está corrido, entre esta que es una R, a ver si lo puedo, acá, entre esta R y esta R hay una distancia. Esa distancia tiene que ser igual, si mido desde esta R a esta otra R, tiene que ser igual. Y si mido de esta R a la otra R, tiene que ser igual, y así. Si voy midiendo todas las R de un lugar a otro, tienen que ser igual. Esa característica es la característica de un ritmo normal, que los RR sean iguales, sean regulares. La otra característica, el tercer paso, paso número 1, paso número 2, paso número 3. La onda P. Onda P. La onda P, que es la que está ahí, está siempre presente, para que sea normal, está presente, está acá, está acá, está acá, está acá, está presente. Son todas iguales, en una misma derivación son todas iguales. Son positivas, porque estoy en la derivación de 2, positiva, 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 ¿no? Y están todas conducidas, después de cada onda P, le sigue un complejo QRS. El cuarto paso es el PR. El cuarto paso es el PR. ¿Estás durmiendo, no? No, no me deja ver. El cuarto paso es el PR. El PR se mide desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS. Voy a tratar de agrandarlo aquí, a ver si me permite agrandarlo. Vamos a suponer que lo agrando así. Tengo así la onda P y esto así grande. Vamos a suponer. Entonces el PR que yo voy a medir, la distancia es desde acá, desde donde comienza la onda P, a donde comienza la onda Q o la onda R, a veces la onda Q no está, esta distancia, que es esta que está aquí, debe ser igual. Es decir, que si yo mido todos, desde el comienzo de la onda P al comienzo de la onda Q, si lo voy midiendo, deberían ser todos iguales. Ese es el PR. Intervalo PR deben ser todos iguales, en un ritmo normal. Y por último, decíamos, el QRS. Voy a analizar el QRS. Este es el paso número 5 del QRS. Los QRS, como bien dice acá,
representan la despolarización ventricular, la morfología deben ser todos iguales, o en general el ritmo normal es angosto, si es ancho entramos dentro de lo patológico, estar precedido de onda P, como bien dice acá, y en una misma derivación, por ejemplo en esta que es un D2, deben ser todos iguales. Ahí tenemos el análisis de los 5 pasos. Estos 5 pasos son un análisis rápido, metódico, que una vez que lo aprendo me lleva 5 segundos, 3 segundos, 1, 2, 3, 4, y ya está, ya lo hice. Es muy importante aplicarlos en todos los trazados, porque esto me va a permitir, como bien dijimos recién, poder identificar entre este trazado, donde si veo acá abajo no tiene onda, esta onda P está bloqueada, es decir, no le sigue el correo, tengo una onda P sola, entre este y este, donde también tengo onda P y están bloqueadas, pero son muy similares el resto, el análisis de los 5 pasos me permite identificar, diferenciar unos de otros, y me permite, en relación a esto, hacer mis intervenciones. Este es el caso más emblemático, donde al ser muy similares el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o fenómeno de Wenckebach o MOVITz 1 y el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOVITz 2 son muy similares. Los dos tienen ondas P no conducidas en forma esporádica, los dos. Después el resto es normal, ondas P conducidas, QRS angosto, etc. Y sin embargo, la única diferencia es el intervalo PR. El PR en uno se va prolongando y en el otro es constante. Pero esta diferencia es sutil, pero me permite identificar uno y el otro. Si yo tengo un paciente que tiene un bloqueo AB, un MOVITz 1, en general me voy a quedar tranquilo, le voy a hacer un electrocardiograma, que se voy a observarlo, pero en cambio, si es un MOVITz 2, requiere intervenciones. Es muy probable que ese paciente le coloquen un marcapaso transitorio, porque los MOVITz 2, tipo 2, segundo grado, tipo 2, no sé en qué momento esta P, cuando se bloquea aquí, por ejemplo, se bloquea definitivamente y hace esto. Pasa un bloqueo de tercer grado. Y este bloqueo de tercer grado es una arritmia mortal. Aquí tenemos una arritmia mortal. Si yo tengo este, es muy raro. Es un perro verde, o sea, casi no existe que desde aquí pase acá a una arritmia mortal. O sea, desde el MOVITz 1 que pase a un bloqueo de tercer grado, una arritmia mortal, es un perro verde. Pero sí es muy frecuente que desde el MOVITz 2 tipo 2 pase a un bloqueo de completo o una arritmia mortal, que es este, donde se bloquea totalmente. Después lo vamos a ver todo esto, ¿no? Más en profundidad. Donde se bloquea totalmente y el paciente la persona puede perder la conciencia por la baja frecuencia. Por lo cual yo debo estar muy seguro de cuándo tengo este bloqueo AB de tercer grado o actividad completo, o cuando es un MOVITz 2. Cuando es un MOVITz 2. ¿Cómo estamos con el tiempo? 20 minutos. Bien. Las arritmias mortales son un grupo de 4 o 5 arritmias que para aprenderlas requiere del paso anterior. Es decir, si yo quiero aprender el bloqueo AB completo, que es una arritmia mortal, una de las arritmias mortales es el bloqueo AB completo, obligatoriamente tengo que ir hacia atrás un poco y tengo que saber el MOVITz 2 y el MOVITz 1. Es decir, que nosotros, para entender el bloqueo AB completo, cuando nos toque hablar de bloqueo AB completo, de las intervenciones de enfermería, del marcapaso, o sea, cuando veamos esta arritmia mortal, que es el bloqueo AB completo, lo vamos a ver en todo el contexto y vamos a hablar, dijimos que la idea es
poder interpretar lo que sucede a la cabecera del paciente y comenzar con unas primeras intervenciones. Por lo tanto, cuando veamos bloqueo completo, vamos a ver qué debería hacer el enfermero si me sucede esto, ¿no? Si tengo esto. ¿Qué es lo que debería hacer? Entonces, y lo vamos a ver relacionado a los dos anteriores, al bloqueo de segundo grado tipo 2 y tipo 1. Otra arritmia mortal es la taquicardia ventricular. Todo esto lo vamos a ver en sucesivos encuentros, insisto en esto. La taquicardia ventricular es otra de las arritmias mortales. Esta arritmia la taquicardia, va a estar vinculada, para esto tengo que ir un paso hacia atrás, al fenómeno R sobre T, donde una extrasístole cae sobre la onda T y puede generar una actividad caótica, como la fibrilación ventricular, o una taquicardia ventricular. A partir de este fenómeno R sobre T puede generar una taquicardia ventricular. Entonces, obligatoriamente, cuando vea la TV, tengo que ver un poco de las extrasístoles y el fenómeno R sobre T. Después voy a ver la fibrilación ventricular, que es otra de las arritmias mortales, ¿sí? Fina y gruesa. Fibrilación ventricular fina y gruesa. Con la torsión de punta, FB fina, gruesa, con torsión de punta, vamos a ver acá cuáles son las intervenciones específicas de enfermería. Y vamos a ir a una arritmia que es la asistolia, ¿no? Asistolia como evento grave, ¿no? Como evento final. La asistolia es la falta de estímulo eléctrico, es un evento, porque en esta tengo estímulo eléctrico. En la fibrilación ventricular tengo estímulos eléctricos. Caóticos, no, ninguno logra despolarizar los ventrículos, pero finalmente hay algo de estímulo eléctrico que tendría que ver si lo puedo revertir y demás. Pero en la asistolia es la ausencia de estímulos eléctricos, y es un ritmo final. Finalmente, todo lo que estamos acá en el universo de Tierra, en este planeta Tierra, todos vamos a morir con esto. Todos vamos a terminar en asistolia. Así que es un ritmo final. Puede suceder así. Puede suceder que una persona comience teniendo esto que está acá. Comienza de aquí. Puede pasar a este tipo de ritmos. De esto puede pasar inclusive a tener esto. O sea, puede empezar con algo muy simple, que es esto, ir transcurriendo y cada vez haciéndose cada vez más grave, hasta que en un momento pasa esto. Y desde aquí pasa a la FB fina, la fibrilación ventricular fina, y de la fibrilación ventricular fina pasa a la asistolia. Esto, en general, no se da, esto no se da en 2 minutos. O sea, que una persona tenga extrasístoles ventriculares complejas con fenómeno R sobre T, que después haga una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular gruesa, una fibrilación ventricular fina y una asistolia, esto transcurre en una línea de tiempo de varios minutos. Cuando un enfermero, para que ustedes también vamos a entenderlos, cuando un enfermero me dice, activa el sistema de emergencia, venimos, y tiene asistolia, y vuelve a preguntar al enfermero qué pasó, y el enfermero dice, pero hace
3 minutos pasé por acá y estaba bien, hablé con él. Es raro, es muy raro porque en general la secuencia para las historias es esta que vimos. Varios minutos en los cuales se fue sucediendo actividad eléctrica cada vez más caótica, hasta la ausencia de la actividad cuando ya no hay ninguna posibilidad de comando del corazón, terminamos en actividad en la sistolia, y es un evento súper grave porque la sistolia casi, la posibilidad de recuperar el ritmo es mínima. Hacemos todas las intervenciones, pero es mínima. ¿Puede suceder? Sí. Vuelvo a decir el término de es un perro verde, digamos. Perro verde, ¿viste? No, ¿cuántos vieron en la calle? Salvo que lo pintes, ¿viste? Pero no, es raro, digamos, es muy raro. Muy raro que una sistolia como evento primario ahí aparezca de golpe. Es muy raro. Es que el paciente esté hablando y que dos minutos después esté en la sistolia. Es muy raro. En general tiene todo esto pródromo, que son los que el enfermero debe ir analizando, viendo, para activar el sistema, para hacer sus intervenciones y activar el sistema cuando sea necesario. Estimados colegas, compañeros, nos vemos Dios mediante el próximo lunes en este encuentro y vamos a seguir indagando en esta pasión que tenemos por las arritmias y por la enfermería. Chau, chau, chau. Gracias, profe. Muchas gracias por la Hasta luego. clase. Muchas Buena gracias. semana. Igualmente. Chao.